¿Alguna vez pensaste que un simple acto de bondad, en medio de un parque cualquiera, podría cambiar el destino de dos personas por completo? Bienvenidos a una historia donde el oro y la compasión chocan, donde un millonario arrogante y una enfermera humilde se encuentran en el momento menos esperado. Prepárate, porque hoy no vas a ver una historia de millonarios como cualquier otra. Vas a ver cómo una frase simple, dicha con el corazón, puede derribar muros de oro y acero. ¿Te quedas hasta el final? Porque lo que viene va a dejar más de uno con la boca abierta. El sol de la tarde caía como una bendición dorada sobre la ciudad de Esperanza, tiñendo los rascacielos de un rojo anaranjado que hablaba de un día que, para la mayoría, terminaba con la promesa de un descanso bien merecido. Pero en el corazón del distrito financiero, donde el cristal y el acero se alzaban como monumentos al ego y al éxito, el tiempo era una mercancía más valiosa que el oro. Alejandro Mendoza Vázquez, a sus 42 años, era la viva imagen del magnate latino exitoso, dueño de un imperio que abarcaba desde cadenas hoteleras de lujo hasta desarrollos inmobiliarios de clase mundial. Su fortuna rozaba los 300 millones de dólares. Pero más allá de los números en sus estados de cuenta, Alejandro era conocido por una cosa: su frialdad absoluta. Su traje Armani de $20,000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida gracias a un régimen de entrenamiento personal que costaba más que el salario anual de muchos ejecutivos. Pero detrás de esa fachada impecable de poder y control, Alejandro era un hombre vacío. Había construido su fortuna con la misma precisión con la que un cirujano opera, pero había olvidado una cosa fundamental: el alma no se compra con cheques. Su vida era un torbellino de juntas ejecutivas, cenas de gala y viajes de negocios que lo llevaban de un continente a otro como un fantasma de lujo, dejando firmas en contratos y miradas de envidia en sus competidores. Esa tarde, sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras conducía su Lamborghini Murciélago LP 640 por el bulevar principal, Alejandro iba absorto en una llamada telefónica con uno de sus socios japoneses, discutiendo los detalles finos de una fusión multimillonaria. La ciudad bullía a su alrededor, una sinfonía de bocinas, gritos de vendedores ambulantes y el constante rumor del tráfico. Pero Alejandro, como siempre, estaba desconectado de ese mundo real. Para él, la gente era un fondo borroso, una multitud de extras en la película de su vida. Su mundo estaba compuesto por números, por puntos porcentuales, por el brillo de los cristales de sus oficinas y por el susurro reverente de sus empleados cuando él pasaba. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se rindiera a sus pies, a que las puertas se abrieran con solo su presencia, a que el respeto se midiera en la distancia que los demás mantenían. Y ese respeto, esa distancia, se había convertido en su cárcel dorada. No tenía amigos, solo contactos. No tenía amor, solo conquistas. No tenía familia, solo una madre anciana que lo miraba con orgullo por sus logros, pero con tristeza por su soledad. Esa tarde, mientras el semáforo en la esquina del Boulevard Libertador y la avenida Siempre Viva se ponía en rojo, Alejandro vio algo que rompió el hechizo de su indiferencia. Una figura pequeña, vestida con un uniforme azul de hospital público, empujaba una bicicleta vieja con una rueda torcida. Era una escena común en la ciudad, un recordatorio constante de las diferencias abismales de clase que dividían a la sociedad como una grieta invisible. Pero lo que llamó la atención de Alejandro no fue la pobreza en sí, sino la dignidad con la que la joven enfrentaba su situación. Mientras otros conductores pasaban de largo, algunos incluso tocaron la bocina con impaciencia, ella se detuvo pacientemente, revisando la rueda con una concentración que hablaba de necesidad y determinación.
Alejandro, por primera vez en años, sintió una chispa de curiosidad. No era compasión, no todavía, pero era algo. Algo que lo hizo bajar la ventanilla de su auto de $500,000 y observar con más atención. La joven, al notar el vehículo lujoso detenido a su lado, levantó la vista. Sus ojos, cansados pero brillantes con una inteligencia que no podía ser ocultada por la fatiga del día, se encontraron con los de Alejandro. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No había miedo en su mirada, ni sumisión, solo una calma que hablaba de alguien que había aprendido a sobrevivir sin necesidad de rendirse. Alejandro, desconcertado por esa conexión momentánea, sintió cómo algo dentro de él se movía. Era una sensación extraña, como si una puerta que llevaba años cerrada con llave se entreabriera ligeramente. Pero antes de que pudiera decir algo, el semáforo cambió a verde. La joven, con un gesto de agradecimiento mudo hacia el conductor que había detenido para dejarla pasar, comenzó a empujar su bicicleta hacia el otro lado de la calle. Alejandro, impulsado por un impulso que no podía explicar, pisó el acelerador y se detuvo nuevamente a su lado. Bajó la ventanilla completamente esta vez. «Disculpe», dijo, y su voz, acostumbrada a órdenes y desprecios, sonó extrañamente suave. «¿Necesita ayuda con eso?» La joven lo miró de nuevo, esta vez con una mezcla de sorpresa y cautela. Era evidente que no estaba acostumbrada a que hombres en autos de lujo se detuvieran para ofrecerle ayuda. Para ella y para millones como ella en la ciudad, los autos lujosos eran símbolos de un mundo al que no pertenecían. Un mundo de privilegios que parecía moverse en una dimensión paralela a la suya. «Estoy bien, gracias», respondió con una sonrisa cortés pero distante. «Solo es la rueda». Alejandro asintió, pero no se marchó. Había algo en ella, en la forma en que hablaba, en la forma en que se movía, que despertaba una curiosidad que no podía ser ignorada. «¿Está segura?», preguntó. «Podría llamar a alguien para que la ayude». La joven negó con la cabeza. «De verdad, estoy bien. Tengo herramientas en casa. Gracias de todas formas». Y con eso comenzó a alejarse nuevamente. Pero Alejandro no podía dejarla ir. No todavía. Sentía una necesidad imperiosa de conocer más, de entender qué era lo que había visto en sus ojos. «Espere», dijo saliendo del auto. La joven se detuvo y se giró, claramente confundida por su insistencia. «¿Sí?», preguntó. Alejandro se acercó, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. Vulnerable no por miedo, sino por la posibilidad de una conexión humana real. «Soy Alejandro Mendoza», dijo, extendiendo su mano enguantada en cuero italiano. «¿Y usted es...?» La joven lo miró, evaluando la situación con una inteligencia aguda. Sabía quién era Alejandro Mendoza. Todo el mundo en la ciudad lo sabía. El magnate, el hombre que había construido un imperio desde la nada, el hombre que se había convertido en sinónimo de éxito y poder, pero también sabía lo que significaba ese poder en la vida real. Significaba distancia, indiferencia y a menudo desprecio por los que no tenían lo que él tenía. «Fernanda Delgado», respondió finalmente, estrechando su mano con firmeza, pero sin la servilidad que muchos habrían mostrado. «Y usted no necesita ayudarme, señor Mendoza. Tengo mi vida, y usted tiene la suya». Alejandro sintió cómo esas palabras lo golpeaban como una bofetada. Era verdad. Tenía su vida, una vida de lujo, de éxito, de poder. Pero también tenía una vida vacía, una vida sin conexiones reales, sin amor verdadero, sin el tipo de humanidad que Fernanda, con solo unas pocas palabras, había mostrado. «Tiene razón», admitió. «Tengo mi vida, pero tal vez
Tal vez hoy es el día en que ambas vidas se crucen de una manera inesperada. Fernanda lo miró largamente, y en sus ojos había una chispa de algo que Alejandro no pudo identificar. Compasión, tal vez. O simplemente la sabiduría de alguien que había aprendido que el mundo era más complejo de lo que parecía. Tal vez, respondió simplemente. Pero si ese es el caso, señor Mendoza, entonces que sea un cruce que nos enriquezca a ambos. Y con esa frase se dio la vuelta y continuó empujando su bicicleta, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y con la promesa de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces el destino no necesita grandes gestos. A veces solo necesita una mirada, una palabra, un momento de conexión humana en medio del caos de una ciudad que nunca duerme. Y ese momento, para Alejandro y Fernanda, acababa de comenzar. El sonido del monitor cardíaco era un constante bip, 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 que marcaba el ritmo de una vida que minutos antes había estado al borde del abismo. Fernanda Delgado, con su uniforme azul de enfermera ajustado por el cinturón de emergencia, se movía con la precisión de una bailarina experimentada por el caos del quirófano improvisado que habían montado en una sala de emergencias del Hospital General Esperanza. A sus 28 años había visto más sangre, más dolor, más momentos de vida o muerte que muchos médicos en toda su carrera. Pero esta noche, mientras trabajaba para estabilizar a Alejandro Mendoza Vázquez, sentía algo diferente. No era solo la adrenalina del momento crítico, aunque eso también estaba presente. Era una conexión humana que no podía explicar, una sensación de que este hombre, este magnate arrogante que minutos antes la había mirado con desprecio desde su Lamborghini, ahora dependía completamente de ella para seguir viviendo. Presión arterial 90/60 y descendiendo, informó Fernanda a la doctora Ramírez mientras aplicaba compresión directa sobre la herida abierta en el abdomen de Alejandro. Necesitamos llevarlo al quirófano ahora, respondió la doctora Ramírez con urgencia. Si perdemos más sangre, no va a resistir. Fernanda asintió, pero sus ojos no se despegaban del rostro de Alejandro. Incluso inconsciente, podía ver la tensión en sus facciones, la línea dura de su mandíbula que hablaba de años de estrés y control absoluto. Pero ahora, en esa camilla, vulnerable, conectado a tubos y cables, parecía un niño asustado. Un niño que había estado corriendo tan rápido por la vida que había olvidado cómo detenerse a mirar a los demás. «Vamos, Alejandro», susurró Fernanda mientras los paramédicos lo trasladaban. «No puedes dejarte morir ahora. Todavía tienes demasiadas cosas por hacer, demasiadas personas que necesitan que estés aquí». Esa frase, dicha con una sinceridad que ni ella misma comprendía del todo, resonó en el aire como una promesa. Porque Fernanda, sin saberlo, acababa de pronunciar las primeras palabras de un juramento que cambiaría ambas vidas para siempre. Mientras el equipo médico trabajaba con frenesí para mantener a Alejandro con vida, Fernanda coordinaba con una eficiencia que hablaba de años de experiencia en situaciones límite, pero más allá de sus habilidades técnicas, había algo en su manera de moverse, de hablar con los pacientes, de coordinar con el equipo que transmitía una calma contagiosa. Era como si su presencia sola pudiera detener el caos y traer orden al mundo. «Doctora Ramírez», dijo Fernanda mientras revisaban los resultados de los análisis, «los niveles de hemoglobina están críticos. Necesitamos transfusión inmediata». «Ya la estoy pidiendo», respondió la doctora Ramírez. «Pero con la cantidad de sangre que ha perdido, necesitamos encontrar un donante compatible urgentemente». Fernanda asintió, pero ya estaba pensando en las bases de datos del hospital, en los voluntarios registrados, en cualquier recurso que pudiera acelerar el proceso.
porque en ese momento, en esa sala de emergencias convertida en batalla campal, Alejandro Mendoza Vázquez no era solo un millonario poderoso, era un ser humano cuya vida pendía de un hilo, y ella era la única que podía asegurarse de que ese hilo no se rompiera. Pero mientras el caos continuaba a su alrededor, mientras los médicos luchaban por mantener a Alejandro con vida, Fernanda no podía dejar de pensar en las palabras que él le había dicho horas antes, en el parque. «Usted no necesita ayudarme, señor Mendoza. Tengo mi vida y usted tiene la suya». En ese momento había sonado como una simple despedida, una forma educada de mantener las distancias. Pero ahora, viendo cómo su vida se desvanecía lentamente, Fernanda comprendía que esas palabras habían sido una profecía autocumplida. Porque si no hubiera sido por ese encuentro casual, si no hubiera sido por su decisión de detenerse y ayudar, Alejandro probablemente estaría muerto ahora. Y esa responsabilidad, esa conexión inesperada, pesaba sobre sus hombros como una losa invisible. «Fernanda», llamó la doctora Ramírez, «necesito que vayas a buscar las unidades de sangre del banco. El tipo O negativo que necesitamos está en la refrigeración del piso 2. Fernanda asintió y salió corriendo hacia el pasillo. El hospital estaba en un estado de caos absoluto. Pacientes esperaban en camillas por atención, familiares lloraban en los rincones y el personal médico corría de un lado a otro como fantasmas, desesperados. Pero Fernanda conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Había trabajado allí desde que terminó la universidad, había visto pasar generaciones de médicos, había sido testigo de nacimientos, muertes, milagros y tragedias, y ahora, en medio de ese torbellino de vida y muerte, se dirigía hacia una misión que podría salvar la vida del hombre que, sin saberlo, acababa de cambiar su destino. Mientras subía por las escaleras de emergencia, Fernanda pensó en su madre, doña Elena Delgado, una mujer que había trabajado toda su vida como costurera para mantener a su familia después de que su padre muriera en un accidente laboral, cuando Fernanda tenía solo 5 años. Su madre siempre le había dicho que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las vidas que tocabas positivamente. «Mija», solía decirle, «cualquier persona puede ser rica, pero no cualquiera puede ser buena. Y la bondad, esa es la moneda que nunca se devalúa». Esas palabras resonaban ahora en su mente mientras corría por los pasillos del hospital, porque aunque Alejandro Mendoza Vázquez era rico, poderoso, dueño de un imperio que abarcaba media ciudad, en ese momento necesitaba la misma compasión, la misma atención desinteresada que cualquier otro paciente. Y Fernanda, con su uniforme azul y su salario modesto, era la única que podía ofrecerle eso sin esperar nada a cambio. Al llegar al banco de sangre del piso 2, Fernanda se encontró con la enfermera jefa, doña Carmen, una mujer de mediana edad conocida por su eficiencia y su corazón de oro. «Fernanda, gracias a Dios», exclamó doña Carmen al verla. «La doctora Ramírez me pidió que te trajera las unidades de sangre tipo O negativo. ¿Cómo está el paciente?» «Estable pero crítico», respondió Fernanda mientras revisaba las etiquetas de las unidades. «Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». Doña Carmen asintió y ayudó a cargar las unidades de sangre en una carreta móvil. «¿Lo conoces?», preguntó con curiosidad. «Lo vi en el parque hace unas horas», respondió Fernanda. «Tuvo un accidente con su auto, pero no sabía que era él hasta que lo trajeron aquí». ¿Y qué? ¿Qué sientes al saber quién es?». Fernanda se detuvo y miró a doña Carmen. En sus ojos había una chispa de algo que la anciana enfermera reconoció inmediatamente. Compasión verdadera, sin juicio, sin prejuicios de clase o posición social. «Siento que es una persona más», respondió finalmente.
Una persona que necesita nuestra ayuda, como cualquier otra. Doña Carmen sonrió. Era una sonrisa que hablaba de décadas de experiencia tratando con todos los tipos de personas que pasaban por el hospital. Ricos, pobres, famosos, desconocidos. Todos terminaban igual, vulnerables, necesitados, humanos. Esa es la actitud correcta, mija, dijo. Porque en este lugar lo único que importa es curar, ayudar, aliviar el sufrimiento. El resto son solo títulos que se llevan el viento. Mientras regresaban al quirófano con las unidades de sangre, Fernanda no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Horas antes había rechazado la ayuda de Alejandro, había mantenido las distancias con firmeza, había insistido en que cada uno tenía su propio camino que recorrer, y ahora ella era la única que podía salvarle la vida. Era como si el destino hubiera tejido un plan maestro que ni siquiera los dioses podían haber imaginado. Al llegar al quirófano, la doctora Ramírez ya estaba esperando con el equipo quirúrgico completo. ¿Trajiste la sangre?, preguntó con urgencia. Aquí está, respondió Fernanda entregando las unidades. Tipo O negativo, compatible con el paciente. Perfecto. Ahora necesito que te prepares para asistirme en la cirugía. Vas a ser mi mano derecha en este quirófano. Fernanda asintió y comenzó a prepararse. Se lavó las manos con una meticulosidad quirúrgica, se puso el gorro, la mascarilla y los guantes estériles. Pero mientras se preparaba para entrar en la sala de operaciones, su mente seguía divagando hacia el parque, hacia ese momento en que había decidido detenerse y ayudar a un niño con una bicicleta rota. Porque aunque no lo sabía, esa decisión había puesto en marcha una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Una cadena que ahora la tenía aquí, en este quirófano, luchando por salvar la vida del hombre más poderoso de la ciudad. «Fernanda», llamó la doctora Ramírez. «¿Lista?» «Lista», respondió Fernanda entrando al quirófano. El resto de la noche sería una lucha constante contra el tiempo, una batalla quirúrgica que pondría a prueba todas las habilidades de Fernanda y su equipo. Pero más allá de la técnica, más allá de los protocolos médicos, había algo más presente en esa sala: la esperanza. La esperanza de que, a pesar de todas las diferencias, a pesar de todas las barreras sociales, el amor al prójimo podía vencer cualquier obstáculo. Y Fernanda, con su corazón bondadoso y su espíritu indomable, era la viva prueba de que esa esperanza no era solo un sueño, sino una realidad tangible que podía cambiar vidas, salvar almas y unir mundos que parecían destinados a permanecer separados para siempre. La luz del quirófano era fría, clínica, diseñada para eliminar cualquier sombra de duda o error humano. Para Alejandro Mendoza Vázquez, esa luz debería haber sido familiar. Después de todo, había pasado más tiempo en salas de junta iluminadas por fluorescents implacables que en su propia mansión. Pero esta luz era diferente. No iluminaba documentos de fusión ni contratos millonarios. Iluminaba vidas. Y en ese momento, iluminaba la vida de un hombre que minutos antes había estado al borde del abismo, cuya existencia había sido medida en latidos desesperados y en la eficiencia de una enfermera que había decidido detenerse a ayudar a un niño con una bicicleta rota. Fernanda Delgado se movía por el quirófano con la gracia de una bailarina y la precisión de un reloj suizo. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba la doctora Ramírez, cada instrumento que pasaba, era parte de una coreografía de vida que ella había dominado a través de años de experiencia y un corazón que nunca había dejado de latir por los demás. Alejandro, inconsciente sobre la mesa de operaciones, no podía verla. Pero si hubiera podido, si sus ojos hubieran estado abiertos en ese momento crucial, habría visto algo que jamás había experimentado: dedicación absoluta,
un compromiso inquebrantable con salvar una vida sin importar quién la poseyera. Presión arterial, estableándose en 110/70, informó Fernanda, su voz firme y clara, cortando el aire tenso del quirófano. La doctora Ramírez asintió, sus ojos brillando con alivio momentáneo. Excelente. La transfusión está funcionando. Alejandro, estás teniendo suerte de tener una enfermera como Fernanda cuidándote. Esas palabras, dichas con una sinceridad profesional, cayeron como una semilla en un suelo fértil. Porque aunque Alejandro no podía escuchar, aunque no podía responder, algo dentro de él, en algún lugar profundo de su conciencia flotante, registró ese nombre. Fernanda, no solo una enfermera, una persona. Una persona con un nombre, con una historia, con una bondad que se manifestaba incluso en medio del caos más absoluto. Horas después, cuando la cirugía había terminado y Alejandro reposaba en una habitación privada del hospital, conectado a monitores que vigilaban cada latido de su corazón, Fernanda regresó para hacer su ronda nocturna. El silencio de la habitación era casi reverencial, roto solo por el suave murmullo de las máquinas y el sonido de sus pasos suaves sobre el linóleo. Se acercó a la cama con la naturalidad de quien había hecho esto miles de veces, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Esta vez, el paciente no era solo un número en una ficha, no era solo otro caso en su interminable lista de responsabilidades. Era él, el hombre del parque, el hombre que, a pesar de su arrogancia inicial, había despertado en ella una chispa de curiosidad que no podía ser ignorada. Alejandro, susurró suavemente, revisando los monitores con ojo experto. ¿Me escuchas? No hubo respuesta, solo el constante bip, bip, bip del monitor cardíaco. Pero Fernanda no se desanimó. Se sentó en la silla al lado de la cama, sacó su libreta de notas y comenzó a registrar las observaciones médicas con la misma meticulosidad con la que había vivido toda su vida. Cada detalle era importante, cada cambio, por mínimo que fuera, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero mientras trabajaba, su mente divagaba. Volvía una y otra vez al parque, a ese momento en que había decidido detenerse. Recordaba la expresión en los ojos de Alejandro, la forma en que la había mirado como si estuviera viendo un fantasma, como si no pudiera creer que alguien como ella existiera en su mundo perfecto de cristal y acero, y recordaba sus palabras. Usted no necesita ayudarme, señor Mendoza. Tengo mi vida, y usted tiene la suya. Y en ese momento había sonado como una despedida, como una forma educada de mantener las distancias. Pero ahora, viendo cómo su vida pendía de un hilo, Fernanda comprendía que esas palabras habían sido una profecía autocumplida. Porque si no hubiera sido por ese encuentro casual, si no hubiera sido por su decisión de detenerse y ayudar, Alejandro probablemente estaría muerto ahora. Y esa responsabilidad, esa conexión inesperada, pesaba sobre sus hombros como una losa invisible pero real. «Fernanda», llamó una voz suave desde la puerta. Ella se giró, sorprendida de ver a doña Carmen, la enfermera jefa, entrando con una bandeja de medicamentos. «¿Cómo está?», preguntó doña Carmen, acercándose a la cama. «Estable», respondió Fernanda. «Los signos vitales se mantienen dentro de los parámetros normales. Ha tenido un buen descanso». Doña Carmen asintió, pero sus ojos no se despegaban del rostro de Alejandro. No era solo curiosidad profesional, era algo más. Algo que Fernanda había visto muchas veces en sus años de trabajo, el reconocimiento silencioso de que estaban cuidando a alguien importante, a alguien cuya vida tenía un impacto más allá de las paredes del hospital. «¿Lo conoces?», preguntó doña Carmen con suavidad. Fernanda vaciló por un momento, no por vergüenza, sino por la complejidad de la situación.
¿Cómo explicar que conocía a este hombre no por su fama o su fortuna, sino por un acto de bondad espontánea en medio de un parque? Lo vi en el parque hace unas horas, respondió finalmente. Tuvo un accidente con su auto, pero no sabía que era él hasta que lo trajeron aquí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué sientes al saber quién es? Fernanda la miró directamente a los ojos. En ellos había una chispa de algo que doña Carmen reconoció inmediatamente, compasión verdadera, sin juicio, sin prejuicios de clase o posición social. Siento que es una persona más, respondió Fernanda, una persona que necesita nuestra ayuda como cualquier otra. Doña Carmen sonrió. Era una sonrisa que hablaba de décadas de experiencia tratando con todos los tipos de personas que pasaban por el hospital, ricos, pobres, famosos, desconocidos. Todos terminaban igual, vulnerables, necesitados, humanos. Esa es la actitud correcta, mija, dijo. Porque en este lugar lo único que importa es curar, ayudar, aliviar el sufrimiento. El resto son solo títulos que se llevan el viento. Mientras doña Carmen preparaba los medicamentos, Fernanda continuó observando a Alejandro. Había algo en él, en la forma en que descansaba, en la paz momentánea que parecía haber encontrado, que la hacía preguntarse qué tipo de hombre era realmente. Porque detrás de la fachada de poder y arrogancia que había mostrado en el parque, debía haber algo más. Nadie podía acumular tanto sin haber perdido algo en el camino, y Fernanda, con su intuición aguda desarrollada por años de lidiar con almas heridas, sentía que Alejandro Mendoza Vázquez era un hombre profundamente herido. ¿Crees que va a despertar pronto?, preguntó Fernanda. Probablemente en unas horas, respondió doña Carmen. La anestesia ya está saliendo de su sistema. Cuando despierte, lo más importante será mantenerlo tranquilo. Ha tenido un trauma severo. Fernanda asintió. Sabía exactamente lo que eso significaba. No solo el trauma físico, sino el trauma emocional. Despertar en un hospital, conectar con tubos, no recordar cómo había llegado allí. Era una experiencia aterradora, especialmente para alguien acostumbrado al control absoluto. «Estaré aquí», dijo Fernanda. «No dejaré que se sienta solo». Doña Carmen la miró con una mezcla de agradecimiento y curiosidad. «Eres una buena persona, Fernanda. No todas las enfermeras se preocupan tanto por sus pacientes». «No es cuestión de ser buena o mala», respondió Fernanda con simpleza. «Es cuestión de ver a las personas como son. Y él, en este momento, es una persona asustada que necesita ayuda. Nada más, nada menos». Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio relativo, Fernanda se quedó despierta junto a la cama de Alejandro. No porque la hubieran obligado, no porque fuera su turno, sino porque algo en su interior le decía que ese hombre, ese magnate poderoso que había chocado contra la realidad de su propia mortalidad, necesitaba un rostro amable, una voz tranquila, alguien que le recordara que, al final, todos somos iguales frente al misterio de la vida. Y mientras velaba su sueño, mientras los monitores marcaban el ritmo constante de su recuperación, Fernanda no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. «Mija, cualquier persona puede ser rica, pero no cualquiera puede ser buena. Y la bondad, esa es la moneda que nunca se devalúa». En ese momento, en esa habitación de hospital donde el tiempo parecía haberse detenido, Fernanda comprendía perfectamente el significado de esas palabras. Porque aunque Alejandro Mendoza Vázquez era rico, poderoso, dueño de un imperio que abarcaba media ciudad, en ese momento necesitaba la misma compasión, la misma atención desinteresada que cualquier otro paciente. Y ella, con su uniforme azul y su salario modesto, era la única que podía ofrecerle eso sin esperar nada a cambio. Era como si el destino hubiera tejido un plan maestro que ni los dioses podían haber imaginado.
Un plan donde una simple acción de bondad en un parque podía salvar la vida de un magnate y al mismo tiempo revelar la verdadera grandeza de una enfermera común, porque al final no eran los títulos, no era el dinero, no era el poder lo que definía el valor de una persona, era el corazón, y el corazón de Fernanda Delgado, en esa noche silenciosa de hospital, brillaba con una luz que ningún diamante del mundo de Alejandro Mendoza Vázquez podría igualar. El sonido del monitor cardíaco se había convertido en una melodía constante, un bip, 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 que marcaba el ritmo de una vida que lentamente regresaba a la normalidad. Alejandro Mendoza Vázquez, el magnate poderoso cuyo nombre era sinónimo de éxito y control absoluto, ahora yacía en una cama de hospital como cualquier otro paciente. Pero esta vez no había asistentes ejecutivos firmando cheques millonarios ni juntas de consejo discutiendo fusiones. Solo había silencio, la suave respiración del sueño inducido por medicamentos y, sentada pacientemente en una silla al lado de su cama, Fernanda Delgado. Su uniforme azul, desgastado por años de servicio desinteresado, contrastaba brutalmente con el lujo impersonal de la habitación privada del Hospital General Esperanza. Era como si dos mundos completamente diferentes se hubieran encontrado en ese pequeño espacio, y el más humilde de los dos estaba ganando una batalla silenciosa de dignidad y compasión. Fernanda no leía revistas de farándula, ni revisaba su teléfono. Estaba completamente absorta en las lecturas de los monitores, en el ritmo de su respiración, en cada pequeño cambio que indicara mejoría. Había visto suficientes pacientes pasar por esa habitación como para saber que la recuperación no era lineal, que cada latido adicional era una pequeña victoria contra las garras de la muerte. Pero con Alejandro había algo más, algo que la mantenía allí noche tras noche, incluso cuando su turno había terminado oficialmente. Quizás era la forma en que sus ojos se habían iluminado brevemente cuando ella le había dicho que estaba estable. Quizás era el peso de la responsabilidad que sentía por haber estado allí en el parque, por haber sido testigo de ese momento crucial donde una vida había cambiado de rumbo. O quizás, simplemente, era que Alejandro Mendoza Vázquez, el hombre que había construido un imperio sobre la frialdad y el cálculo, había mostrado un destello de algo genuinamente humano en sus ojos antes de perder la conciencia. Y ese destello, por efímero que fuera, había sembrado una semilla de curiosidad en el corazón de Fernanda. «¿Cómo está esta noche, enfermera Delgado?», preguntó la doctora Ramírez al asomarse por la puerta, interrumpiendo los pensamientos de Fernanda. «Estable», respondió Fernanda sin apartar la vista de los monitores. «Los signos vitales se mantienen dentro de los parámetros normales. Ha tenido un buen descanso». La doctora Ramírez asintió, pero sus ojos estudiaron cuidadosamente a Fernanda. No era la primera vez que veía a una enfermera dedicar tanto tiempo a un paciente, pero había algo distinto en la forma en que Fernanda cuidaba de Alejandro Mendoza. No era solo profesionalismo, era devoción. Una devoción silenciosa, sin expectativas, sin buscar reconocimiento ni beneficio personal. «¿Lo conocía antes del accidente?», preguntó la doctora Ramírez con suavidad. Fernanda vaciló por un momento. La pregunta parecía inocente, pero abría una puerta a un territorio complejo de conexiones inesperadas y juicios apresurados. «Lo vi en el parque hace unas horas», respondió finalmente. «Tuvo un accidente con su auto, pero no sabía que era él hasta que lo trajeron aquí». «¿Y? ¿Y qué? ¿Qué siente al saber quién es?». Fernanda la miró directamente a los ojos, y en su mirada había una chispa de algo que la doctora Ramírez reconoció inmediatamente. Compasión verdadera, sin juicio, sin prejuicios de clase o posición social. «Siento que es una persona más», respondió Fernanda.
una persona que necesita nuestra ayuda, como cualquier otra. La doctora Ramírez sonrió. Era una sonrisa que hablaba de décadas de experiencia, tratando con todos los tipos de personas que pasaban por el hospital, ricos, pobres, famosos, desconocidos. Todos terminaban igual, vulnerables, necesitados, humanos. Esa es la actitud correcta, Fernanda, dijo, porque en este lugar lo único que importa es curar, ayudar, aliviar el sufrimiento. El resto son solo títulos que se llevan el viento. Mientras la doctora Ramírez se alejaba, Fernanda volvió su atención hacia Alejandro. Había algo en él, en la forma en que descansaba, en la paz momentánea que parecía haber encontrado, que la hacía preguntarse qué tipo de hombre era realmente. Porque detrás de la fachada de poder y arrogancia que había mostrado en el parque, debía haber algo más. Nadie podía acumular tanto sin haber perdido algo en el camino, y Fernanda, con su intuición aguda desarrollada por años de lidiar con almas heridas, sentía que Alejandro Mendoza Vázquez era un hombre profundamente herido. El silencio de la habitación fue interrumpido por un suave gemido. Alejandro estaba despertando. Sus ojos, aún nublados por los efectos de la anestesia, se abrieron lentamente, parpadeando varias veces para enfocar la figura sentada a su lado. «¿Fernanda?», murmuró con voz ronca. Ella se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por una sonrisa cálida que no tenía nada que ver con el protocolo médico y todo que ver con la alegría genuina de verlo recuperarse. «Hola, Alejandro. Bienvenido de vuelta». ¿Dónde estoy? En el Hospital General Esperanza. Tuviste un accidente bastante serio, pero estás fuera de peligro ahora. Alejandro intentó incorporarse, pero el dolor punzante en su abdomen lo detuvo en seco. Fernanda rápidamente colocó una mano sobre su hombro con una firmeza suave, pero autoritaria. «Tranquilo», dijo con voz calmante. «No te muevas demasiado rápido. Tuviste una cirugía mayor. Necesitas descansar». «¿Cirugía?». La confusión en su voz era evidente. ¿Qué pasó? Fernanda suspiró suavemente. Sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que contarle la verdad sobre cómo había llegado hasta allí, sobre el parque, sobre el niño con la bicicleta rota, sobre su propia decisión de detenerse a ayudar. «Tu auto se salió de la carretera», explicó con cuidado. «Hubo un accidente. Pero no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estás recuperándote bien». Alejandro la miró fijamente y en sus ojos había una chispa de reconocimiento. No la había visto claramente en el parque, pero recordaba vagamente una figura en uniforme azul, una voz calmada, unas manos expertas aplicando presión en su herida. Tú estabas allí», dijo lentamente, «en el parque. Ayudaste a ese niño con la bicicleta». Fernanda asintió, pero no dijo nada. No necesitaba confirmar lo obvio. El silencio entre ellos era cómodo, cargado con la gravedad de lo que había sucedido, con la conexión inesperada que se había forjado en medio del caos. «¿Por qué?», preguntó Alejandro finalmente. «¿Por qué te detuviste? Podrías haber seguido tu camino. Podrías haber llamado a la policía, a una ambulancia. Pero te detuviste. ¿Por qué?». Fernanda lo miró directamente a los ojos, y en los suyos había una honestidad que lo dejó sin aliento. «Porque era lo correcto», respondió simplemente. «Porque ese niño necesitaba ayuda, y yo estaba allí para dársela. No hay otra razón». Esa simple frase cayó como una piedra en un estanque helado, porque Alejandro, acostumbrado a un mundo donde todo tenía un precio, donde cada acción era calculada en función del beneficio personal, no podía comprender la pureza de un acto realizado sin expectativa de recompensa, y sin embargo,
Aquí estaba, en una cama de hospital, recuperándose gracias a esa misma bondad desinteresada. «Eres increíble», dijo finalmente, y en su voz había una emoción que no podía ser fingida. «Increíblemente buena». Fernanda se sonrojó ligeramente, pero no se dejó ablandar por el cumplido. «No soy más buena que cualquier otra persona», respondió. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar». Pero Alejandro sabía que estaba mintiendo. Porque en su experiencia, la mayoría de las personas decentes habrían seguido su camino, habrían llamado a las autoridades y se habrían ido con sus vidas. Muy pocas se habrían detenido a arreglar una bicicleta rota, a consolar a un niño asustado, a coordinar una respuesta médica en medio del caos de un accidente, y menos aún habrían pasado noches enteras velando por la recuperación de un completo desconocido. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro. «¿Ahora qué pasa?». Fernanda lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres? A nosotros, a esta conexión. No fue casualidad, ¿verdad? No fue solo coincidencia que tú estuvieras allí, que tú me ayudaras, que tú me cuidaras. Hay algo más, algo que no entiendo todavía». Fernanda suspiró profundamente. Sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que enfrentar la realidad de lo que había sucedido, de las implicaciones de su encuentro, de la brecha abismal que los separaba. «Alejandro», dijo con suavidad, «lo que pasó en el parque fue un acto de bondad espontánea. Nada más. Tú necesitabas ayuda y yo estaba allí para dártela. No hay nada más detrás de eso». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella. Porque aunque intentara convencerse de que todo había sido casualidad, de que no había conexión más allá del deber profesional, sabía que estaba mintiendo. Había algo en Alejandro, algo en la forma en que la miraba, en la forma en que hablaba, que la hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Y ese sentimiento, por más peligroso que fuera, no podía ser ignorado. Alejandro, por su parte, no se rendía tan fácilmente. Había pasado toda su vida rodeado de personas que lo adulaban, que le decían lo que quería escuchar, que se inclinaban ante su poder y su dinero. Pero Fernanda era diferente. Ella lo miraba como si fuera un ser humano completo, con defectos y virtudes, con miedos y sueños, y esa mirada, esa honestidad brutal, lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. «No me digas que no sientes nada», dijo con voz baja pero firme. «Porque yo sí lo siento. Siento algo por ti, Fernanda. Algo que no puedo explicar, algo que nunca he sentido antes». Fernanda cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear sus palabras, como si pudiera hacer desaparecer la conexión que sentía crecer entre ellos. Pero sabía que era inútil, porque lo que había comenzado en el parque, lo que se había fortalecido en esa habitación de hospital, era algo real, algo profundo, algo que no podía ser negado. «Alejandro», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirándolo directamente, no podemos hacer esto. Tú sabes que no podemos». «¿Por qué no?», preguntó él con desesperación creciente. «¿Porque somos diferentes? ¿Porque yo tengo dinero y tú no? ¿Porque yo soy un magnate y tú eres una enfermera? ¿Es eso lo que te detiene?» Fernanda asintió lentamente. «Entre otras cosas», respondió. «Pero más que nada, porque no quiero que esto se convierta en una caricatura de sí misma. No quiero que la gente diga que me acosté contigo para conseguir un ascenso, o que tú me mantienes porque te parezco exótica. No quiero ser una más en tu lista de conquistas, Alejandro. Quiero ser respetada, quiero ser valorada por quien soy, no por lo que puedo darte». Sus palabras cayeron como una losa de granito, porque Alejandro sabía que tenía razón. El mundo era un lugar cruel,
Un lugar donde las mujeres como Fernanda eran vistas como presas fáciles por hombres como él, donde las diferencias de clase eran barreras infranqueables, donde el amor verdadero era una rareza que pocos se atrevían a buscar. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó con voz ronca. «¿Qué quieres que haga?». Fernanda lo miró largamente, y en sus ojos había una determinación que no podía ser quebrantada. «Quiero que te recuperes», respondió. «Quiero que te pongas bien. Y cuando lo hagas, cuando estés completamente recuperado, quiero que te vayas. Quiero que vuelvas a tu vida, a tu mundo, y que me olvides. Porque esa es la única manera en que ambos podemos salir indemnes de esto». Pero aunque sus palabras eran firmes, aunque su voz no temblaba, Alejandro podía ver la tristeza en sus ojos, la resignación ante un destino que no había pedido, pero que parecía inevitable. Y en ese momento comprendió algo fundamental. No podía dejar que las cosas terminaran así. No podía dejar que una conexión tan pura, tan verdadera, se perdiera en las sombras del miedo y la sociedad. «No», dijo finalmente, y en su voz había una firmeza que no había sentido en años. «No voy a dejarte ir, Fernanda. No voy a permitir que el miedo, que la sociedad, que las diferencias de clase destruyan lo que tenemos. Porque lo que tenemos es real, y lo real no se rinde tan fácilmente». Fernanda lo miró con una mezcla de asombro y miedo. «¿Y qué propones?», preguntó. «¿Que nos escondamos del mundo? ¿Que vivamos en una burbuja de amor prohibido?» «Propongo que luchemos», respondió Alejandro con pasión. «Propongo que demostremos al mundo que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, que la bondad es más fuerte que el dinero, que el respeto mutuo es más poderoso que el prejuicio. Propongo que escribamos nuestra propia historia, sin importar lo que digan los demás». El silencio que siguió fue denso, cargado con la gravedad de las palabras intercambiadas y la promesa de una batalla que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos estaban dispuestos a librar. Porque a veces el destino no necesita grandes gestos. A veces solo necesita una mirada, una palabra, un momento de conexión humana en medio del caos de una ciudad que nunca duerme. Y ese momento, para Alejandro y Fernanda, acababa de comenzar. El sonido de los tacones sobre el mármol del hospital era como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una era. Doña Carmen Vázquez de Mendoza, a sus 62 años, era la viva imagen de la aristocracia latina consolidada. Su traje Chanel, cortado a la medida en París, y su bolso Hermès, probablemente más caro que el salario mensual de Fernanda, hablaban de una vida dedicada a mantener las apariencias y a preservar el linaje de una familia que había construido su fortuna sobre la explotación de recursos naturales y la subordinación de clases trabajadoras. Su cabello plateado estaba peinado con una precisión quirúrgica, y sus ojos azul acero, heredados por su hijo Alejandro, escaneaban el entorno con la misma frialdad con la que evaluaba a los subordinados en las juntas ejecutivas familiares. Para doña Carmen, el mundo se dividía en dos categorías muy claras: los que pertenecían al círculo dorado de la élite y los que estaban destinados a servirles. Y Fernanda Delgado, con su uniforme azul desgastado y sus manos manchadas por años de trabajo honesto, claramente pertenecía a la segunda categoría. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con una voz que no admitía réplica, dirigiéndose directamente al mostrador de enfermeras como si las personas que allí trabajaban fueran muebles sin sentimientos. Fernanda, que en ese momento revisaba las indicaciones médicas de otro paciente, levantó la vista y se encontró cara a cara con la encarnación viva del poder adquisitivo y la arrogancia aristocrática. Había visto a doña Carmen antes, por supuesto, las revistas de sociedad, los noticieros financieros, incluso una vez, de pasada,
en una gala benéfica donde ella misma había trabajado como personal de servicio. Pero nunca había estado tan cerca. Nunca había sentido el peso absoluto del desprecio que emanaba de cada poro de la mujer que había dado a luz al hombre que ahora amaba con una intensidad que la asustaba y la llenaba al mismo tiempo. «Señora Mendoza Vázquez», respondió Fernanda con una educación forjada en años de lidiar con todo tipo de personalidades. «Su hijo está descansando. Ha tenido un trauma severo, pero los médicos dicen que está fuera de peligro». «¿Descansando?», repitió doña Carmen con desdén. «¿Y usted es...?» «Fernanda Delgado, señora, la enfermera asignada al cuidado del señor Mendoza». El nombre cayó como una losa. Doña Carmen lo saboreó por un momento, como si estuviera probando un vino añejo en busca de defectos. Fernanda Delgado, un nombre común, demasiado común para el mundo en el que se movía su familia. Un apellido que no aparecía en los directorios de la alta sociedad, que no tenía conexiones en los clubes de campo ni en los consejos de administración de las empresas más prestigiosas del país. Solo un apellido, solo una mujer, solo una empleada más en un sistema que ella misma había ayudado a construir y a perpetuar. «¿Fernanda?», interrumpió una voz familiar desde una de las habitaciones cercanas. Ambas mujeres se giraron. Alejandro, aún pálido por la anestesia, pero con una determinación que no podía ser ocultada, se incorporaba lentamente en la cama. Su mirada buscó primero a Fernanda, y en sus ojos había un destello de alivio, de conexión, de algo que hizo que el corazón de doña Carmen se encogiera con una emoción que no podía nombrar. Porque en los ojos de su hijo, en todos los años que llevaba conociéndolo, nunca había visto esa mirada. Nunca había visto pasión verdadera. Nunca había visto entrega absoluta. Nunca había visto el tipo de amor que hacía que un hombre poderoso como Alejandro Mendoza Vázquez se olvidara de sí mismo. «Mamá», dijo Alejandro con voz ronca pero firme. «Hijo, ¿estás bien?», preguntó doña Carmen acercándose a la cama con una preocupación que, aunque genuina, estaba teñida de una autoridad que no podía ser disimulada. «Vine tan pronto como me enteré». «Estoy bien, mamá», respondió Alejandro, pero su mirada no se despegaba de Fernanda. «Fernanda me ha estado cuidando muy bien». La frase cayó como una bomba, no por la gravedad de las palabras, sino por el énfasis que Alejandro puso en el nombre de Fernanda. No era la enfermera, no era una empleada, era Fernanda. Y ese énfasis, esa simple mención con respeto y cariño, fue como una bofetada directa al rostro de doña Carmen. Porque entendió, con una claridad dolorosa, que su hijo no solo conocía el nombre de la mujer que lo había salvado, sino que la valoraba, la respetaba, la veía como una igual. «Fernanda», repitió doña Carmen, y en su voz había una mezcla de incredulidad y desprecio que no podía ser ocultada. «Vaya coincidencia». «¿No es así?». Fernanda la miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una dignidad que había sido forjada en hornos de humildad y trabajo honesto. Sabía exactamente quién era doña Carmen Vázquez, sabía exactamente el poder que tenía sobre la vida de su hijo, y también sabía que, si quería mantener su lugar en esa habitación, tendría que enfrentarse a la mujer que representaba todo lo que ella había luchado por superar. «Coincidencia, señora», respondió Fernanda con voz clara y firme. «O destino. Depende de cómo uno lo mire». La respuesta tomó por sorpresa a doña Carmen. No era la típica servilidad que esperaba de las empleadas que se cruzaban en su camino. No era la reverencia sumisa que había aprendido a exigir como su derecho divino. Era algo diferente, algo que no podía catalogar inmediatamente. Una dignidad que no se rendía, una mirada que no se bajaba, una voz que no temblaba. Y eso,
Más que cualquier otra cosa, la hizo sentir incómoda. «Alejandro», dijo doña Carmen, sentándose en la silla que Fernanda había ocupado momentos antes. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué, mamá?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. «Sobre la situación», respondió doña Carmen con vaguedad calculada. «Sobre lo que está pasando aquí». «¿Qué situación?», interrumpió Fernanda suavemente, pero con una firmeza que hizo que doña Carmen la mirara con renovado desprecio. «La situación es que su hijo tuvo un accidente grave y que yo, como enfermera asignada, estoy cuidando de él. Nada más, nada menos». «Nada más, nada menos», repitió doña Carmen con una risa fría que no llegaba a sus ojos. «Claro, por supuesto. Solo una enfermera común y corriente cuidando del hijo de uno de los hombres más poderosos del país. ¡Qué casualidad tan conveniente!». Las palabras eran un veneno disfrazado de cortesía. Fernanda entendió perfectamente el mensaje implícito. No solo estaba cuestionando su profesionalismo, estaba cuestionando su moralidad. Estaba insinuando que había un motivo oculto detrás de su dedicación, un motivo que tenía que ver con dinero, con oportunidad, con la posibilidad de ascender socialmente a través de un romance con un hombre herido y vulnerable. «Señora Vázquez», dijo Fernanda con una voz que ahora temblaba no por miedo, sino por indignación. «Con todo respeto, no sé qué tipo de insinuaciones está haciendo, pero le aseguro que mi único interés aquí es el bienestar médico de su hijo. Nada más». «¿Nada más?», repitió doña Carmen con una sonrisa venenosa. «¿Y qué hay de su bienestar financiero, señorita Delgado? Porque entiendo que su salario de enfermera, aunque respetable, no puede compararse con el estilo de vida al que mi hijo está acostumbrado». «¿O me equivoco?». Cada palabra era una aguja envenenada clavada directamente en el corazón de Fernanda. Porque aunque no lo dijera explícitamente, doña Carmen estaba sugiriendo que Fernanda era una gold digger, una cazafortunas que había visto en Alejandro una oportunidad de ascenso social. Y esa acusación, esa insinuación vil, despertó en Fernanda una furia que había estado dormida durante años. «Señora», dijo Fernanda poniéndose de pie con una dignidad que hizo que incluso los médicos que observaban la escena en silencio se enderezaran en sus sillas. «No sé qué tipo de mundo vive usted, pero en el mundo real, en el mundo donde trabajo, las personas como yo no tenemos tiempo para cazar fortunas. Tenemos tiempo para salvar vidas, para cuidar de los enfermos, para ayudar a los que más lo necesitan. Y si usted piensa que estoy aquí por dinero, por oportunidad, por cualquier motivo que no sea mi deber profesional y mi compromiso con la vida humana, entonces lo siento por usted. De verdad, lo siento». El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba ni el tic-tac del reloj suizo de doña Carmen, ni el murmullo de los médicos en las otras habitaciones. Solo se escuchaba la respiración agitada de Fernanda, la mirada furiosa de doña Carmen y el constante bip, bip, bip del monitor cardíaco de Alejandro, como un recordatorio de que, más allá de las guerras de clases y los prejuicios aristocráticos, había una vida en juego, una vida que dependía del respeto mutuo y de la cooperación entre todos los presentes. «Fernanda», llamó Alejandro suavemente, extendiendo su mano hacia ella. «Por favor». Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor, de orgullo y de una determinación que no podía ser quebrantada. Alejandro entendía perfectamente lo que estaba pasando, entendía la humillación tácita a la que su madre había sometido a la mujer que amaba. Y también entendía que Fernanda, con su dignidad intacta, había salido airosa de esa prueba. «Mamá», dijo Alejandro con una voz que ahora no temblaba, sino que resonaba con una autoridad que doña Carmen no había escuchado en años. «Fernanda es la razón por la cual estoy vivo.
si no fuera por su profesionalismo, por su dedicación, por su valor para detenerse en medio de un accidente y ayudar a un completo desconocido, probablemente estaría muerto ahora. Y eso, mamá, es algo que va mucho más allá de las clases sociales, va mucho más allá de los prejuicios aristocráticos. Eso es humanidad pura. Y si no puedes respetar eso, si no puedes ver más allá de tu nariz aristocrática para reconocer el valor de una persona como Fernanda, entonces tal vez no seas digna de estar aquí. Las palabras cayeron como una lluvia de piedras sobre el mármol del hospital. No eran gritos, no eran insultos, eran verdades simples, dichas con una calma que hacía que dolieran aún más. Porque Alejandro no estaba pidiendo permiso, no estaba negociando condiciones. Estaba estableciendo límites, estaba dibujando una línea en la arena más allá de la cual su madre no podía cruzar si quería mantener su respeto. Doña Carmen lo miró, primero con incredulidad, luego con una furia que hacía años no sentía, y finalmente con una tristeza que la hizo parecer, por un momento, una mujer derrotada. Porque en los ojos de su hijo no había súplica, no había miedo, había amor verdadero, había respeto absoluto por una mujer que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Y esa realidad, esa posibilidad de que su hijo, el heredero de un imperio, pudiera amar a una empleada de hospital con tanta intensidad, era algo que su mente aristocrática no podía procesar. «Alejandro, por favor», suplicó doña Carmen, «no entiendes lo que estás haciendo. Esta mujer no es de nuestro mundo. Nunca podrá serlo. Realmente quieres destruir todo lo que hemos construido por una ilusión». «Ilusión», repitió Alejandro, y en su voz había una tristeza infinita. «¿Crees que esto es una ilusión, mamá? ¿Crees que el amor verdadero, el respeto mutuo, la dignidad humana son solo ilusiones? Entonces perdóname por no compartir tu visión del mundo. Porque yo prefiero vivir en un mundo donde las personas son juzgadas por su carácter, no por su apellido». La habitación quedó en silencio nuevamente. Un silencio cargado de décadas de decisiones equivocadas, de oportunidades perdidas, de amor verdadero enterrado bajo capas de prejuicio y orgullo. Y en medio de ese silencio, Alejandro y Fernanda se miraron, y en sus ojos había una promesa que ni doña Carmen ni todo el poder del mundo podían romper, la promesa de luchar juntos, de construir un futuro basado en el respeto mutuo y en el amor verdadero, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital con una intensidad que parecía reflejar el caos emocional que se desarrollaba dentro de sus muros. Alejandro Mendoza Vázquez, sentado en una silla del pasillo de cuidados intensivos, sostenía la mano de Fernanda Delgado mientras observaba a través del cristal de la habitación 304. Dentro Tomás, el niño cuya vida había cambiado para siempre con una simple reparación de bicicleta, luchaba por su vida después de un accidente que podría haberlo llevado para siempre. La imagen era desgarradora, pero lo que más rompía el corazón de Alejandro no era solo el sufrimiento del niño, sino la forma en que Fernanda se había convertido en la encarnación viva del amor incondicional y el sacrificio. Habían pasado 3 días desde que Tomás había sido atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle corriendo tras un balón de fútbol. 3 días en los que Fernanda no había dejado el hospital. 3 días en los que había coordinado esfuerzos médicos, había hablado con los médicos con una autoridad que solo viene de años de experiencia, y había incluso convencido a la abuela del niño, doña Lucía, de que firmara los documentos necesarios para una cirugía experimental que costaba más de $200,000. Y todo esto, Alejandro lo había hecho sin decir una sola palabra, sin hacer una sola pregunta sobre cómo una enfermera de salario modesto
podía acceder a recursos tan extraordinarios. Alejandro, llamó suavemente la doctora Ramírez desde la puerta de la habitación. Necesito hablar contigo. Él se levantó lentamente, sus ojos aún fijos en Tomás. Fernanda lo miró con una mezcla de amor y miedo que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Miedo no por ella misma, sino por el niño que consideraba como su propio hijo. «¿Cómo está?», preguntó Alejandro. «Estable, pero crítico», respondió la doctora Ramírez. «La cirugía experimental que se le practicó tiene una tasa de éxito del 70%, pero necesita cuidados postoperatorios especializados, cuidados que, honestamente, no podemos proporcionar aquí». Alejandro asintió. Sabía exactamente a dónde conducía esta conversación. Sabía que el hospital público no tenía los recursos necesarios para el tratamiento prolongado que Tomás necesitaba. Y también sabía que Fernanda, con su salario de enfermera, no podía costear un tratamiento privado que podía llegar a costar más de $1 millón al año. «¿Y cuánto tiempo tiene para tomar una decisión?», preguntó Alejandro. «24 horas», respondió la doctora Ramírez. «Después de eso, las complicaciones pueden ser irreversibles». Alejandro cerró los ojos por un momento. Sentía cómo el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros, porque esta no era solo una decisión médica, era una decisión que pondría a prueba todo lo que creía sobre sí mismo, sobre su relación con Fernanda, y sobre el tipo de hombre en el que se había convertido gracias a su amor. «Alejandro», dijo Fernanda suavemente, colocando su mano sobre la de él, «no tienes que decidir esto solo». «Sí, Fernanda», respondió él, abriendo los ojos y mirándola directamente. «Sí tengo que decidirlo solo, porque esta decisión no es solo sobre Tomás, es sobre nosotros, es sobre el tipo de vida que queremos construir juntos». Fernanda sintió cómo su corazón se encogía. Había escuchado esas palabras antes, en los labios de otros hombres que habían intentado ponerle condiciones a su amor. Pero en los ojos de Alejandro no había calculación ni manipulación. Había dolor, sí, pero también una determinación que hablaba de un hombre que finalmente entendía lo que significaba amar verdaderamente. «Alejandro, por favor», suplicó Fernanda, «no me hagas esto. No me hagas elegir entre mi amor por ti y mi amor por Tomás». «No estás eligiendo entre ellos», respondió Alejandro con voz ronca. «Estás eligiendo entre tu orgullo y tu corazón. Y yo necesito saber que estás dispuesta a dejar ir el orgullo si eso significa salvar la vida de un niño». En ese momento, la puerta del quirófano se abrió y doña Carmen Vázquez entró con paso firme, seguida por un séquito de abogados y asistentes ejecutivos. Su presencia era como una ráfaga de aire frío que helaba la sangre de todos los presentes. «Alejandro», dijo con voz autoritaria, «hemos tomado una decisión. La junta directiva ha votado. Tienes que regresar a Ginebra inmediatamente. La fusión con la empresa alemana no puede esperar». Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. Su madre, la mujer que lo había criado, la mujer que decía amarlo, estaba pidiéndole que abandonara a un niño que estaba luchando por su vida, que abandonara a la mujer que lo había salvado, no solo físicamente, sino espiritualmente. «Mamá», dijo Alejandro con voz temblorosa, «¿cómo puedes pedirme que elija entre mi familia empresarial y mi familia real? Porque esa es la realidad, hijo», respondió doña Carmen con frialdad. «La realidad es que no puedes tener todo. La realidad es que una enfermera no puede competir con un imperio». Fernanda sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, porque en las palabras de doña Carmen no había solo desprecio, había verdad. Una verdad cruel que decía que el amor, por más puro que fuera, no podía competir con el poder, con el dinero, con la posición social. «Alejandro», dijo Fernanda con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, «no voy a ser la razón
por la que pierdes tu imperio. No voy a ser la razón por la que abandonas tus responsabilidades. Fernanda, por favor, suplicó Alejandro, no me hagas esto, no me pidas que elija entre tú y todo lo demás. Pero es exactamente lo que estás haciendo, respondió Fernanda. Estás poniendo en mis manos una decisión que solo tú puedes tomar, y yo no puedo cargar con esa responsabilidad. En ese momento, Tomás emitió un gemido débil desde su cama. El sonido era tan pequeño, tan frágil, que todos los presentes se giraron hacia él. Era como si el niño, incluso en su estado crítico, estuviera pidiendo ayuda, pidiendo que alguien tomara una decisión, cualquier decisión que pudiera salvarle la vida. «Alejandro», llamó Tomás con voz apenas audible. «Señor Alejandro». Alejandro se acercó a la cama, tomando la pequeña mano del niño en la suya. «Estoy aquí, pequeño», dijo con voz suave. «Estoy aquí». «Señor Alejandro», continuó Tomás, «gracias por ayudarme, gracias por ayudar a mi abuela, gracias por ayudar a la señorita Fernanda». Cada palabra era como una bofetada para Alejandro, porque Tomás no estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo poder, no estaba pidiendo nada material. Estaba pidiendo gratitud, estaba pidiendo reconocimiento por actos de bondad que habían cambiado su vida y la de su familia para siempre. «Tomás», dijo Alejandro, su voz temblorosa por la emoción, «no tienes que agradecerme nada. Todo lo que he hecho, todo lo que he intentado ser, ha sido gracias a ti. Gracias a la señorita Fernanda». «No», interrumpió Tomás con una fuerza que sorprendió a todos. «Gracias a ustedes dos, porque me enseñaron que el amor verdadero no se mide en dinero ni en poder, se mide en las veces que alguien está dispuesto a sacrificar todo por ti». Esas palabras cayeron como una losa de granito, porque Tomás, un niño de apenas 8 años, había comprendido algo que muchos adultos pasaban toda una vida intentando aprender, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a dar. «Alejandro», dijo Fernanda suavemente, acercándose a él, «hay una manera». «¿Qué manera?», preguntó él, mirándola con esperanza y miedo. «Renuncia», respondió Fernanda con voz clara y firme. «Renuncia a tu herencia, a tu imperio, a todo lo que te ata al pasado. Y construimos algo nuevo, algo basado en valores reales, en amor verdadero, en la necesidad de ayudar a los demás». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso doña Carmen, con toda su arrogancia y poder, se quedó sin palabras. Porque lo que Fernanda estaba proponiendo no era solo una renuncia financiera, era una renuncia simbólica a todo lo que la sociedad había enseñado a Alejandro que era importante. «Fernanda», dijo doña Carmen con voz helada, «¿estás loca? ¿Sabes lo que estás pidiendo? ¿Sabes cuánto dinero representa eso?» «Sí», respondió Fernanda, mirándola directamente a los ojos. «Y también sé que no tiene precio, porque el precio de un alma, el precio del amor verdadero, el precio de una vida salvada, no se puede medir en dólares ni en euros». Alejandro sintió cómo algo dentro de él se rompía. No era dolor, no era tristeza, era liberación. Liberación de una vida que había estado viviendo por obligación, por expectativas ajenas, por el miedo constante a no ser suficiente. Y en ese momento comprendió que Fernanda tenía razón, que todo lo que había construido, todo lo que había acumulado, no tenía sentido si no podía compartirlo con las personas que realmente importaban. «Mamá», dijo Alejandro con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas de emoción, «tienes razón. No puedo tener todo, pero sí puedo elegir lo que realmente importa. Y lo que realmente importa eres tú, Fernanda. Lo que realmente importa es salvar la vida de este niño.
Lo que realmente importa es construir un futuro basado en el amor, no en el miedo. Doña Carmen lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. Alejandro, estás cometiendo un error que lamentarás el resto de tu vida. Quizás, respondió él, pero será un error mío, un error que cometo con el corazón abierto, con el alma en paz, con la certeza de que estoy haciendo lo correcto. En ese momento, Tomás volvió a emitir un gemido, pero esta vez fue diferente. Era como si, en medio de su sufrimiento, hubiera encontrado la fuerza para decir algo más. Señorita Fernanda, dijo con voz apenas un susurro, no deje que él se vaya. No deje que se vaya, porque yo no quiero perder a mi ángel. Fernanda sintió cómo las lágrimas finalmente brotaban. Porque Tomás no estaba hablando solo del dinero, no estaba hablando solo del poder, estaba hablando del amor, del afecto, de la presencia constante de alguien que se había convertido en una figura paterna, fundamental en su vida. Tomás, dijo Fernanda, acercándose a la cama, nadie va a ir a ninguna parte, porque los ángeles, de verdad, nunca se van, se quedan contigo, te cuidan, te protegen, incluso cuando no puedes verlos. ¿Lo promete?, preguntó el niño. Lo prometo, respondió Fernanda, y en su voz había una firmeza que no podía ser quebrantada. Lo prometo con todo mi corazón. Alejandro la miró, y en sus ojos había una chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las renuncias, a pesar de todas las críticas, podrían construir algo verdaderamente hermoso, algo que perduraría mucho después de que ellos se hubieran ido. Entonces, dijo finalmente tomando la mano de Fernanda en la suya, ¿estás lista para comenzar una nueva vida? Fernanda lo miró, y en sus ojos había una mezcla de amor, miedo, esperanza y determinación. ¿Contigo?, preguntó. Contigo, respondió Alejandro. Siempre contigo. Y en ese momento, en medio del caos del hospital, en medio de la lluvia que golpeaba las ventanas, en medio de las miradas incrédulas de los presentes, Alejandro y Fernanda comprendieron que habían tomado la decisión correcta. No porque fuera fácil, no porque no tuviera consecuencias, sino porque era verdadera. Y en un mundo lleno de falsedades, la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era preferible a la mentira cómoda. Porque al final, como había dicho una vez un poeta español, el amor verdadero no se mide en lo que se recibe, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar. Y Alejandro Mendoza Vázquez, el magnate poderoso que había perdido su alma en la búsqueda del oro, acababa de encontrarla de nuevo en los brazos de una enfermera que le había enseñado que la verdadera riqueza não se hereda, se comparte. O silêncio que se seguiu às palavras de Fernanda foi como uma lousa de granito caindo sobre o mármore do hospital. Cada respiração parecia amplificada, cada batida cardíaca monitorada ecoava como um trovão distante. Dona Carmen Vázquez, a mulher cuja vida inteira havia sido uma orquestração meticulosa de aparências e hierarquia social, fitou a enfermeira com uma expressão que oscilava entre incredulidade, fúria e uma centelha de algo mais profundo. Medo. Medo de perder o filho que havia moldado à sua imagem, medo de que seu mundo cuidadosamente construído desmoronasse diante da força de um amor que ela mesma nunca havia experimentado plenamente. Fernanda, por sua vez, mantinha-se ereta, suas mãos firmemente entrelaçadas com as de Alejandro, como se dessa conexão física dependesse a própria estrutura da realidade que estava se transformando à sua volta. Seu uniforme azul, agora manchado pelo suor da tensão e pelas lágrimas não derramadas de emoção, parecia uma armadura improvisada contra as investidas da aristocracia. Mas mais do que qualquer armadura,
Era o olhar em seus olhos que falava volumes. A dignidade inabalável de alguém que havia encontrado seu propósito não em acumular bens, mas em tocar vidas. Alejandro, disse Dona Carmen, sua voz agora trêmula, não de autoridade, mas de uma vulnerabilidade inesperada. Por favor, pense no que está fazendo. Pense no legado da família, no que seu pai... O legado do meu pai, interrompeu Alejandro, sua voz firme como o aço temperado pela adversidade. Não é medido em dólares ou títulos. É medido em vidas tocadas, em diferenças reais que fazemos no mundo. E Fernanda, ele apertou levemente a mão dela. Fernanda me ensinou isso. Ela me mostrou que o verdadeiro poder não vem de dominar, mas de servir. Que a verdadeira riqueza não está no cofre, mas no coração. As palavras caíram como uma bênção inesperada. Até Tomás, o menino de 8 anos cujo pequeno corpo lutava contra as garras da morte em uma cama próxima, parecia prestar atenção, como se sentisse a magnitude do momento. A própria aura do hospital parecia ter mudado, carregada de uma eletricidade espiritual que transcendia o mero drama humano. Dona Carmen olhou ao redor da sala. Seu olhar encontrou não apenas os rostos dos presentes, médicos, enfermeiras, até mesmo alguns executivos que a acompanhavam e que agora pareciam incertos sobre seu lugar na hierarquia moral que estava sendo reescrita diante de seus olhos. Mas também os olhos de Tomás. Naquele olhar infantil, ela viu algo que nunca havia procurado em si mesma: pureza. Uma pureza que não podia ser comprada, não podia ser negociada, não podia ser ignorada. Mamãe, continuou Alejandro, aproximando-se lentamente da mãe, estendendo uma mão em um gesto de reconciliação. Eu sei que tudo isso é difícil. Eu sei que vai contra tudo o que você acredita, tudo o que você me ensinou. Mas eu também aprendi algo novo. Aprendi que o amor verdadeiro não se mede pelo que se recebe, mas pelo que se está disposto a sacrificar. E Fernanda me ensinou que sacrificar não é perder, é encontrar. Dona Carmen sentiu suas defesas começarem a vacilar. Anos de treinamento para ser a rainha de um castelo de cartas, anos de convicção de que o mundo funcionava em categorias fixas e inabaláveis, começavam a rachar diante da realidade simples e poderosa que estava se desenrolando. Ela olhou para Fernanda, realmente a olhou sem os filtros do preconceito de classe e viu uma mãe. Viu alguém que lutava por uma criança não sua por sangue, mas unida por um amor que transcende laços biológicos. Viu alguém que colocava as necessidades dos outros acima das suas próprias, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Eu não sabia, murmurou Dona Carmen, e pela primeira vez em anos, sua voz carregava a fragilidade da verdadeira humanidade. Eu não sabia que pessoas assim ainda existiam. Existimos, respondeu Fernanda suavemente, soltando a mão de Alejandro para dar um passo à frente. Existimos em todos os lugares, em todos os níveis da sociedade. O que acontece é que muitas vezes pessoas como eu ficam invisíveis, porque o mundo está mais interessado em olhar para cima do que para os lados ou para baixo. Houve um momento de silêncio profundo. Um silêncio carregado não de tensão, mas de uma expectativa quase reverente, como se todos presentes entendessem que estavam testemunhando não apenas uma reconciliação familiar, mas um momento arquetípico de transformação humana. Senhora Vasques, continuou Fernanda, sua voz agora gentil, maternal quase, eu não vim aqui para roubar seu filho. Vim para ajudá-la a recuperar um homem que talvez ela nunca tenha conhecido de verdade, porque o Alejandro que eu conheço, o homem que está aqui nesta cama, não é o produto de um currículo ou de um saldo bancário. É um homem que aprendeu a amar, a servir, a ver valor onde antes só via função. As palavras pareciam tocar algo profundo dentro de Dona Carmen. Alguma memória adormecida,
algum anseio por um tipo de conexão que ela mesma havia abafado em nome do dever e da posição. Lembrou-se vagamente de seus próprios sonhos de juventude, antes que o peso das expectativas familiares a moldasse em uma estátua de gelo sorridente. E Tomás, acrescentou Fernanda, virando-se levemente para o menino, ele não é apenas uma causa, ele é uma criança que precisa de amor, de cuidado, de uma chance. E Alejandro viu isso. Ele viu a oportunidade de transformar sua própria dor, sua própria jornada de redenção, em algo que pudesse curar a dor de outra pessoa. Dona Carmen olhou para o menino. Tomás, apesar de sua fragilidade, sorria. Um sorriso fraco, mas genuíno, direcionado a todos os adultos na sala, como se ele compreendesse, com a sabedoria peculiar das crianças que enfrentaram a adversidade, que estava sendo testemunha de algo maior do que ele mesmo. Quantos milhões custaria? Ela perguntou finalmente, não com desdém, mas com uma curiosidade quase infantil. Salvar a vida dessa criança. Mais do que eu posso pagar sozinho, respondeu Alejandro honestamente, mas menos do que podemos pagar juntos. A resposta o pegou de surpresa. Não era uma declaração de intenções vazia, era um convite. Um convite para que sua mãe, a mulher que havia construído um império baseado em transações, agora considerasse uma transação de um tipo completamente novo. Uma transação de amor, de esperança, de futuro compartilhado. Juntos, repetiu Dona Carmen, testando a palavra como se fosse uma moeda estrangeira cujo valor ainda precisava ser determinado. Sim, confirmou Alejandro. Você, eu, Fernanda, todos que acreditam que o amor verdadeiro pode transformar o mundo. Porque é isso que estamos fazendo aqui, mamãe. Não estamos apenas salvando a vida de uma criança. Estamos provando que é possível ser rico de verdade, rico de propósito, rico de compaixão, rico de esperança. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio de contemplação, de possibilidades sendo pesadas contra preconceitos antigos. E então, algo mágico aconteceu. Dona Carmen, a mulher de aço e diamante, lentamente estendeu a mão em direção a Fernanda. Então, ela disse, sua voz agora carregada de uma emoção que ela mesma não conseguia nomear. Conte-me sobre Tomás. Conte-me sobre como podemos salvá-lo. Foi nesse momento que o coração de Alejandro disparou. Não de medo, mas de pura alegria. Porque ele havia testemunhado algo que pensava ser impossível. Sua mãe, a guardiã do império, estava abrindo as portas do castelo para alguém que sempre esteve do lado de fora. E nesse gesto simples de extensão de mão, ele viu o primeiro raio de luz de uma nova aurora, onde as muralhas de classe e preconceito começavam a ruir, substituídas por pontes de entendimento e amor verdadeiro. Fernanda, com os olhos marejados, aceitou a mão oferecida. E naquele aperto de mãos, selado não por contrato, mas por uma promessa silenciosa de futuro compartilhado, nasceu uma nova família. Uma família não unida por laços de sangue, mas por laços de escolha, de valores, de uma convicção compartilhada de que qualquer um, independentemente de sua origem, pode ser um agente de mudança no mundo. E enquanto os planos para salvar Tomás começavam a ser articulados, não apenas em termos financeiros, mas em termos de amor, de cuidado, de uma rede de apoio que se expandiria para incluir não apenas os Vasques, mas todos aqueles tocados pela história de redenção de um magnata e a bondade de uma enfermeira. O hospital, por um momento, deixou de ser um lugar de dor e doença. Tornou-se um santuário de esperança, onde o impossível começava a parecer não apenas possível, mas inevitável. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de terciopelo marfil de la suite presidencial del Hotel Majestic, tiñendo el ambiente de un dorado cálido
que parecía haber sido diseñado específicamente para celebrar el día más importante de la vida de Alejandro Mendoza Vázquez. A sus 42 años, después de haber construido un imperio que abarcaba hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios y empresas tecnológicas punteras, Alejandro por fin comprendía que todas esas conquistas, todas esas torres de cristal y acero que llevaban su nombre, no eran más que monumentos fríos comparados con el calor que ahora irradiaba de su pecho cada vez que miraba a Fernanda Delgado. Porque Fernanda no era solo su futura esposa, era su salvadora, su musa, su razón de ser. Y hoy, en este día perfecto donde las nubes blancas dibujaban formas de algodón, de azúcar en un cielo de ensueño, se convertiría oficialmente en la mujer que compartiría no solo su fortuna, sino su propósito, su visión de un mundo mejor. Fernanda, en la habitación contigua, se movía con la gracia natural de quien había aprendido a encontrar la belleza en los pequeños detalles. A sus 28 años, su vida había dado un giro tan radical que a veces se pinchaba para asegurarse de que no estaba soñando. Hacía apenas unos meses, dormía en un apartamento diminuto, compartiendo baño con 3 compañeras de piso, trabajando turnos dobles en el hospital para pagar la medicina de su madre y soñando despierta con un futuro mejor para Tomás, el niño cuya bicicleta rota había sido el catalizador de toda esta transformación milagrosa. Y ahora vestida con un vestido de novia de encaje antiguo, que perteneció a la bisabuela de Alejandro, una mujer que, según la leyenda familiar, había sido una revolucionaria apasionada, estaba a punto de convertirse en la señora de un magnate, sí, pero más importante aún, en la cofundadora de una fundación que prometía cambiar la vida de cientos de familias marginadas. ¿Lista?, preguntó suavemente la voz de Alejandro desde la puerta entreabierta, interrumpiendo sus pensamientos. Fernanda se giró, y el aire se le quedó en los pulmones. Alejandro, vestido con un traje Savile Row negro que hacía juego con sus ojos, sostenía un ramo de gardenias blancas con tal solemnidad que parecía estar entregando no flores, sino promesas escritas en pétalos. «Más que lista», respondió Fernanda, tomando el ramo con manos que temblaban no por nervios, sino por la emoción contenida. «Solo estoy tratando de grabar este momento en mi memoria para siempre». Alejandro se acercó, depositando un beso suave en su frente. «Entonces, recuerda esto», susurró. «No importa cuántos años pasen, no importa cuántos retos enfrentemos, este sentimiento, este amor puro que siento por ti, será siempre mi brújula, mi norte, mi hogar». Las lágrimas que Fernanda había estado conteniendo finalmente se deslizaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan pura, tan intensa, que parecía quemarle el alma con su calidez. Porque en ese momento, rodeada por el lujo que una vez le habría parecido inalcanzable, pero que ahora era simplemente el telón de fondo de su felicidad, comprendió que el verdadero tesoro no eran los diamantes del collar que llevaba, un regalo de compromiso que había insistido en vender para financiar parte del tratamiento de Tomás, sino el hombre que estaba a punto de jurarle amor eterno. «Hablando de hogares», dijo Fernanda, secándose discretamente las lágrimas, «¿cómo está Tomás? ¿Logró quedarse dormido anoche o estuvo despierto planeando su discurso de padrino?» Alejandro soltó una carcajada que resonó como música celestial en la habitación. «Tuvo que ser sedado, literalmente», respondió, y en sus ojos bailaba una chispa de diversión. El pequeño quería hacer una coreografía para su baile nupcial. Incluía globos, serpentinas y una canción que compuso él mismo sobre bicicletas mágicas. Solo cuando su abuela Lucía le prometió que podría lanzar pétalos de rosa desde un dron personalizado, aceptó descansar. Fernanda se rió, una risa que brotó desde lo más profundo de su ser, contagiando a Alejandro con su alegría. «Ese niño»,
dijo con afecto. Convertirá el mundo en un lugar más colorido solo con respirar en él. Ese es exactamente el problema, intervino la voz autoritaria de doña Carmen Vázquez desde el umbral, aunque esta vez no había desdén en su tono, sino una aceptación que todavía se sentía frágil, como si pudiera romperse con un soplo de viento. He venido a asegurarme de que ambas estén perfectas. No puedo permitir que mi hijo se case con una visión desaliñada. Fernanda y Alejandro se giraron simultáneamente hacia la mujer que meses atrás había sido una fuerza casi destructiva en sus vidas. Pero el tiempo, el amor y sobre todo la transformación personal de doña Carmen habían tejido una nueva narrativa. Ya no era la aristócrata fría y calculadora que exigía perfección externa. Ahora, bajo esa fachada, se escondía una abuela que había aprendido a amar con el corazón, no con las expectativas. «Mamá», dijo Alejandro suavemente, «Fernanda está perfecta, más que perfecta, está radiante». Doña Carmen asintió, pero sus ojos no se despegaban de Fernanda. En ellos había una chispa de algo que hacía apenas unos meses habría sido impensable: orgullo. Orgullo no por el estatus que Fernanda le traería a la familia, aunque técnicamente al casarse con Alejandro se convertía en parte de la élite, sino por la mujer en sí, por su fuerza, su integridad, su capacidad de amar sin condiciones. Entonces, dijo doña Carmen, avanzando hacia Fernanda con una pequeña caja de terciopelo negro, «Permíteme darte algo que perteneció a mi propia madre, algo que ha estado esperando a la mujer correcta para volver a brillar». Fernanda abrió la caja con manos temblorosas. Dentro descansaba un collar de perlas antiguas, cada una perfectamente redonda y luminosa, intercaladas con pequeños diamantes que capturaban la luz como estrellas fugaces. «Señora Vázquez, es hermoso», murmuró Fernanda, «pero no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar». «Precisamente», respondió doña Carmen con una sonrisa que, aunque pequeña, era genuina. «Las reliquias familiares no se guardan en vitrinas, se llevan con orgullo por las mujeres que las honran con su presencia. Y tú, Fernanda Delgado, has honrado el nombre Mendoza Vázquez más de lo que ninguna de mis antepasadas imaginó posible». Alejandro observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Su madre, la mujer que una vez amenazó con desheredarlo por amar a una simple enfermera, ahora entregaba su joya más preciada a esa misma mujer. Era un círculo completo, una redención que iba más allá de las palabras. «Además», añadió doña Carmen, ayudando a Fernanda a ponerse el collar, «es solo un préstamo. Cuando tengas una hija, será su turno de llevarlo. Y así, generación tras generación, recordará a todas las mujeres Mendoza que eligieron el amor por encima del miedo». Fernanda, con las lágrimas nuevamente amenazando con brotar, abrazó a doña Carmen con una intensidad que hablaba de perdón genuino y de la formación de un nuevo tipo de familia. Una familia no unida por la sangre, sino por el amor, por la elección consciente de construir algo mejor juntos. «Gracias», susurró Fernanda. «No solo por el collar, gracias por abrir su corazón, por elegir ver más allá de las apariencias». «Gracias a ti», respondió doña Carmen, y en su voz había una emoción que no podía ser ocultada. «Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor». Mientras los preparativos finales se completaban en las habitaciones adyacentes, el sonido de voces animadas y risas suaves llenaba el aire. Marta, la hermana de Fernanda, había llegado la noche anterior con su esposo y sus 2 hijos pequeños. La abuela Lucía de Tomás, ahora una figura maternal constante en la vida de Alejandro, ayudaba a coordinar los últimos detalles florales. Incluso la señora Valentina, la asistenta que inicialmente había mirado a Fernanda con desprecio,
Ahora trabajaba codo a codo con ella, no por obligación, sino por lealtad genuina. «Señorita Fernanda», llamó suavemente Marta desde la puerta. «El coche está aquí. Es hora». Fernanda tomó una última mirada al espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la misma enfermera cansada que meses atrás limpiaba camas de hospital. Era una mujer transformada, no por el vestido ni por las joyas, sino por el amor verdadero, por la realización de un propósito que iba más allá de sí misma. Era la mujer que había salvado a un niño, que había cambiado la vida de un magnate y que ahora estaba a punto de comprometerse a cambiar el mundo. Un niño, una familia, a la vez. Bajando por las escaleras del hotel del brazo de Alejandro, Fernanda no podía evitar pensar en el camino recorrido. Desde aquel parque donde una bicicleta rota se convirtió en el símbolo de una oportunidad perdida y encontrada, hasta este momento perfecto donde todo parecía haber convergido hacia un destino escrito en estrellas. Cada paso era una afirmación de fe, una celebración del poder transformador del amor y la bondad. El jardín del hotel había sido transformado en un santuario de amor. Pétalos de rosa blanca y roja cubrían el sendero de seda que conducía al altar improvisado bajo un arco de flores blancas y verdes. Las sillas de mimbre estaban llenas de rostros sonrientes, colegas del hospital, amigos de la infancia de Alejandro, vecinos del barrio humilde donde Fernanda había crecido, y por supuesto Tomás, sentado en la primera fila en una silla de ruedas especial, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como el padrino más adorable del mundo. «¿Nerviosa?», preguntó Alejandro suavemente mientras se acercaban al altar. «Excitada», corrigió Fernanda. «Nerviosa implica miedo, y no tengo miedo. Solo una fe inquebrantable en que esto es exactamente donde pertenezco, con usted, haciendo esto». El oficiante, un viejo amigo de la familia Vázquez, que había conocido la historia de amor de Alejandro y Fernanda a través de los medios, aunque ellos habían solicitado discreción, algunas cosas no pueden mantenerse en secreto cuando involucran a uno de los hombres más ricos del país, lo saludó con una sonrisa cálida. «Bienvenidos, queridos. Estamos aquí hoy para celebrar no solo una unión entre dos personas, sino una fusión de corazones, de sueños y de un propósito compartido que promete dejar una huella imborrable en el mundo». Mientras las palabras del oficiante flotaban en el aire perfumado de jazmín, Fernanda no podía evitar mirar hacia Tomás. El niño, a pesar de su fragilidad física, el accidente había dejado secuelas que requerirían atención médica de por vida, irradiaba una alegría contagiosa. Su recuperación, aunque lenta, había sido milagrosa, y gran parte del mérito recaía en la Fundación Fernanda Delgado, una entidad que, en solo unos meses, había recaudado más de $100 millones gracias a la generosidad de Alejandro y a la red de contactos de doña Carmen, quien había descubierto una pasión inesperada por el trabajo benéfico. «Fernanda», continuó el oficiante, «aceptas a Alejandro como tu esposo, prometiendo amarlo, respetarlo y apoyarlo en su camino, especialmente en su compromiso compartido de ayudar a los necesitados». «Sí», respondió Fernanda sin vacilar, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Lo acepto, no solo como esposo, sino como compañero en esta misión de amor y servicio». «Alejandro», dijo el oficiante, «aceptas a Fernanda como tu esposa, prometiendo amarla, honrarla y compartirla en su visión de construir un mundo más justo y compasivo». «Sí», respondió Alejandro, su voz firme como el mármol. «La acepto y prometo dedicar mi vida, mis recursos y mi corazón a hacer realidad juntos cada sueño que tengamos para ayudar a los demás». El intercambio de votos fue seguido por el intercambio de anillos,
simples bandas de oro que representaban no la riqueza material, sino la pureza de su compromiso. Y luego, la bendición final. Por el poder que me otorga el amor verdadero y la voluntad de estos corazones unidos, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa, Alejandro. El beso que selló su unión no fue apasionado ni teatral, fue profundo, lleno de promesas silenciosas y de una conexión que trascendía lo físico. Fue un beso que hablaba de años compartidos, de desafíos superados, de sueños cumplidos y de muchos más por venir. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero lo que realmente conmovió a Fernanda fue el momento en que Tomás, con voz clara a pesar de su debilidad, gritó: «Ahora sí vamos a cambiar el mundo, tía Fer». Esa simple frase, dicha con la inocencia y la sabiduría de un niño que había visto la oscuridad y aún así elegía la luz, fue como un bautismo del espíritu. Porque mientras los recién casados caminaban hacia la recepción, donde los esperaban un banquete y celebraciones que durarían hasta altas horas de la noche, ambos sabían que su historia de amor no terminaba allí. Comenzaba con la Fundación Fernanda Delgado, ya operando en 3 ciudades, proporcionando atención médica gratuita, educación y vivienda a familias en situación de vulnerabilidad. Comenzaba con planes para expandir esa red a nivel nacional e incluso internacional, con el apoyo de organizaciones globales que habían quedado fascinadas por el modelo de negocio con propósito que Alejandro y Fernanda habían creado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Fernanda mientras compartían su primera copa de champán como esposos. ¿Qué? Que todo comenzó porque un niño necesitaba ayuda con su bicicleta rota, respondió Fernanda, sus ojos brillando con la misma chispa de bondad que había cautivado a Alejandro desde el primer momento. Y porque una mujer, una simple enfermera, no pudo pasar de largo sin ayudar. Alejandro la miró con una devoción que hacía temblar las estrellas. Y porque un hombre arrogante y ciego finalmente abrió los ojos para ver el valor verdadero, añadió él. Porque aprendió que el propósito de tener recursos es ayudar a otros, que la felicidad se multiplica cuando la compartes. Mientras la noche avanzaba y los invitados se mezclaban en un torbellino de risas, baile y promesas de apoyo futuro, Fernanda y Alejandro no perdían de vista su compromiso más profundo. No era solo una alianza matrimonial, era una alianza para cambiar el mundo. Y aunque el camino por delante sería desafiante, aunque habría obstáculos y momentos de duda, ambos sabían que mientras tuvieran el uno al otro, mientras mantuvieran viva la chispa de bondad que los había unido, podrían enfrentar cualquier cosa. Porque al final, como había dicho una vez un poeta español, cuyas palabras ahora resonaban en el corazón de Fernanda con una fuerza renovada: el amor verdadero no solo cambia tu vida, sino que te da el poder de cambiar las vidas de otros. Y ellos, Alejandro y Fernanda Mendoza Vázquez, estaban decididos a probar: un niño, una familia, un sueño a la vez, que esas palabras no eran solo poesía, sino una promesa viviente de un futuro más brillante para todos.